Tratamiento estadístico de los errores aleatorios. En todas las medidas existen errores aleatorios que no pueden eliminarse totalmente y suelen ser la principal fuente de incertidumbre en una determinación. Numerosas variables no controladas, que son parte inevitable de todos los análisis, causan errores aleatorios. Se pueden utilizar métodos estadísticos para evaluar los errores aleatorios. El análisis estadístico no genera información nueva, pero permite categorizar y caracterizar los datos y tomar decisiones objetivas e inteligentes en cuanto a su calidad e interpretación. Generalmente se suelen calcular medidas de centralización y de dispersión cuando se realiza un análisis estadístico de los datos analíticos. Población y muestra. Un estudio científico representativo proporciona la información característica de una población o universo, a partir de las observaciones realizadas en un subconjunto o muestra. La población es el conjunto de todas las medidas que interesan al analista. La muestra es un subconjunto de medidas seleccionadas de la población. No debemos confundir muestra estadística con muestra analítica. 4 muestras analíticas que se analizan en un laboratorio representan una sola muestra estadística. Curvas gaussianas. En la figura se muestran dos curvas de Gauss en las cuales se traza una gráfica de frecuencia relativa de varias desviaciones respecto a la media en función de esta desviación. Estas curvas se pueden representar por medio de una ecuación que contiene solamente dos parámetros. Esta ecuación la tenemos aquí. Y los parámetros son la media de la población, mu, y la desviación estándar de la población, sigma. El término parámetro se refiere a las cantidades como mu y sigma que definen una población. En contraste, las cantidades como los valores de x son variables. El término variable estadística se refiere a la estimación de un parámetro que se hace con los datos de una muestra, La media de la muestra y la desviación estándar de la muestra son ejemplos de variables estadísticas que estiman los parámetros mu y sigma respectivamente. Media de la muestra y media de la población. La media de la muestra se define como la sumatoria de todos los valores dividida entre el número total de datos que componen la muestra. La media poblacional mu es la sumatoria de todos los valores dividida el número total de datos que componen la población. Mu representa el valor verdadero si es que no existen errores sistemáticos durante las mediciones. Medidas de centralización. Entre las medidas de centralización que permiten representar a una serie de datos obtenidos de réplicas de análisis están la media, la mediana y la moda. La media, valor medio o promedio, como ya se definió en la diapositiva anterior, se puede calcular utilizando esta fórmula. Acá tenemos un ejemplo de aplicación donde 4 réplicas de la determinación de cloro libre dan los resultados que están aquí. Y el cálculo consiste en sumar todos los valores, dividir entre el número total de datos y tenemos el valor que representa al conjunto y a esto le llamamos valor medio o media. La mediana es el valor central de una serie ordenada de datos. Es necesario disponer este orden ya sea en forma creciente o decreciente para poder identificar al valor de la mediana. Cuando el número de datos es impar, la mediana es directamente el valor que está en el centro de la serie ordenada. Si el número de datos es par, entonces es necesario ubicar los dos valores centrales, promediarlos
y ese promedio o valor medio de los valores centrales es la mediana. Cuando el conjunto de datos que tenemos presenta un valor atípico, ya sea muy grande o muy pequeño con respecto a los demás datos de la serie, es conveniente el empleo de la mediana como medida de centralización. La moda. La moda es el dato que se presenta con mayor frecuencia. Es entonces el dato que más se repite en una misma serie. Esta moda es una medida de centralización importante para los datos analíticos cualitativos. Medidas de precisión o de dispersión. Entre las medidas de precisión o dispersión encontramos el desvío medio, la desviación estándar de la muestra, la varianza, la desviación estándar relativa y el coeficiente de variación, la dispersión, rango o recorrido o intervalo y el error estándar de la media. El desvío medio se define como la sumatoria de las desviaciones absolutas con respecto al valor medio dividida esa sumatoria entre el número de datos de la serie. La desviación estándar de la muestra se define como la raíz cuadrada de la sumatoria de las diferencias al cuadrado entre cada valor y el valor medio. Luego esa suma se divide entre el número de datos menos 1. Este número de datos menos 1 recibe el nombre de grados de libertad. También podemos definir a la desviación estándar o desvío estándar como la raíz cuadrada de la sumatoria de las desviaciones al cuadrado dividida esa suma entre los grados de libertad. Para una población, la desviación estándar se representa con la letra griega sigma, dijimos que era el parámetro. Se define como la raíz cuadrada de la sumatoria de las diferencias de cada valor y mu, que vendría a ser el valor medio de la población. Esa diferencia se eleva al cuadrado y esa suma de los cuadrados se divide entre el número total de datos que componen la población. La varianza se simboliza con una S al cuadrado, esta es una varianza de la muestra, y se define como la relación entre, o el cociente entre, la sumatoria de las diferencias de cada valor y el valor medio al cuadrado y los números de grados de libertad que tenemos en la serie. O directamente podemos aplicar esta fórmula. Es la sumatoria de los desvíos al cuadrado dividido el número de datos menos 1. La desviación estándar relativa, algunos representan con DR, es la relación o el cociente entre la desviación estándar de la serie de datos, de la muestra, y el valor medio de dicha serie. Si a esta desviación estándar relativa le multiplicamos por 100, obtenemos lo que se llama el coeficiente de variación. El error estándar de la media. El error estándar de la media se define como la relación entre la desviación estándar de la serie y la raíz cuadrada del número de datos. El error estándar de la media es inversamente proporcional, entonces, a la raíz cuadrada del número de datos que se utilizó para calcular la media de la serie. Tenemos un ejercicio de aplicación para calcular media, mediana, rango, desvío medio, desvío estándar, varianza, coeficiente de variación y error estándar de la media. Antes, este rango se refiere a la dispersión o intervalo y es un valor que se obtiene al restar al valor mayor el valor menor. O sea, el rango recorrido entonces es la diferencia que existe entre el valor mayor y el valor menor de una misma serie. Tenemos también aquí otros ejercicios para poder aplicar las nociones presentadas en estas diapositivas. Los resultados de estos cálculos estarán en la plataforma de manera que puedas
corroborar los ejercicios que debes realizar desde tu hogar. Muchas gracias.